Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Me pilláis hojeando uno de mis libros de cine, que se llama Películas de culto, que además viene profusamente ilustrado y con indicaciones sobre el cine de serie B, y además del director que os pretendo hablar esta noche. Empezó en el mundo del cine precisamente en una productora de serie B. Pero eso es algo de lo que os voy a hablar un poquito después. Esta noche voy a dedicar mi especial de grandes directores a uno de los directores contemporáneos que a mí más me fascinan, que más me gustan, pero que por desgracia nos tiene últimamente un poco huérfanos en lo que a títulos como director se refiere. Y ese no es otro que mi amado y también querido James Cameron, el director de Titanic, de Aliens, de Avatar, de Abyss, de Terminator 2 y de solo 7 películas, porque James Cameron como director solo tiene una filmografía única y exclusivamente compuesta por 7 películas, pero que prácticamente se puede decir que 6 de ellas se ha convertido en películas de culto y en clásicos del cine contemporáneo a día de hoy. James Cameron nació en 1956 en Canadá, en un pueblecito, y él, como siempre dijo, se consideró un hombre de ciudad pequeña, es decir, un hombre de pueblo muy sencillo, pero con grandes aspiraciones en la vida. No es hijo único, James Cameron tiene además otros 5 hermanos, y fue además el hijo mayor de una familia cuya madre tenía un carácter muy férreo, muy fuerte, y además trabajaba de enfermera, precisamente. Y fue el carácter de su madre lo que fue forjando a James Cameron, al pequeño Jimmy, como le llamaban en su pueblo, al pequeño Jimmy, cómo lo fueron prácticamente forjando el carácter, lo que después nos daría a entender en sus películas, y a lo que ha sido el fuerte narrativo en todas ellas, es decir, que los personajes femeninos se desarrollan y evolucionan mucho más que los personajes masculinos. Y todo eso se debe precisamente a la figura de su madre. James Cameron, desde bien joven, además, tuvo pues una serie como de aspiraciones, tanto científicas como artísticas. A James Cameron le encantaba, por ejemplo, diseccionar animales, se metía dentro del bosque y le encantaba pues cazar ardillas, cazar todo tipo de animalitos y diseccionarlos. Es decir, buscar las entrañas de todo aquello y el por qué funcionaba, cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo funcionaba una cámara fotográfica. Tenía aspiraciones tanto científicas como artísticas. Desde el punto de vista científico, pues él quería estudiar biología o física, aunque luego posteriormente se destacó más por estudiar física. Fue a la universidad a estudiar física. Pero a los pocos años se puede decir que prácticamente lo dejó, porque no cumplía con sus expectativas todas aquellas enseñanzas que la universidad le estaba aportando. De joven, él era de un carácter también, al igual que su madre, muy férreo, muy controlador, y además tenía que llevar el control de todo aquello que circulaba alrededor suyo. Es más, es célebre una anécdota en Hollywood, que hablan de James Cameron, que cuando era niño, un amigo suyo le robó precisamente algunos juguetes. Y cuando James Cameron se enteró, o el pequeño Jimmy se enteró de que le habían robado los juguetes y quién había sido, lo que hizo fue ir a la casa de este amigo suyo, que tenía además una caseta en un árbol. Esto lo contó el propio James Cameron. Me acuerdo que cuando se estrenó aquí Titanic en España, yo me acuerdo de un pequeño documental sobre parcialmente la vida de James Cameron, en una entrevista que él daba, y dijo que él había ido a la casa de su amigo, de supuesto amigo, que le había precisamente robado los juguetes, que tenía una pequeña casa en el árbol y que había cogido un hacha. James Cameron cogió un hacha y empezó a talar el árbol donde este niño tenía su casa. Es decir, fijaos el carácter que ya tenía James Cameron siendo solo un niño, pero todo ello evidentemente influenciado por una madre y por unos hermanos pequeños a los que él tenía, pues hasta cierto punto, un poco que educar. Es decir, que la vida en ese sentido se portó con James Cameron de un modo muy férreo y muy difícil, y que todos sus hermanos pues deberían estar bajo su control. Él evidentemente controlando y educando hasta cierto punto a sus hermanos, porque su padre tenía una personalidad muy autoritaria, y su madre también, que trabajaba en un hospital cercano a la ciudad, a la pequeña ciudad donde vivía James, pero que precisamente no podía estar con sus hijos todo el tiempo. Fue James Cameron el que tuvo que educar parcialmente casi a todos sus hermanos. Y eso forjó mucho el carácter que tuvo James Cameron y que luego le dio la fama de director tirano que ha tenido en prácticamente todos los rodajes. James Cameron tenía, pues ya os digo, un carácter muy fuerte, muy controlador, muy nervioso,
y que eso forjó de una manera muy fuerte, muy contundente su personalidad. En 1968 va a ver al cine 2001, Odisea del espacio, siendo prácticamente un chaval, un pequeño adolescente, y se queda maravillado con lo que Stanley Kubrick realizó en lo que se refiere al apartado de los efectos visuales. Las maquetas, lo que son la fotografía, la ambientación, el uso de la banda sonora, y eso fue lo que le dio a James Cameron la fuerza para intentar dedicarse mucho más a un medio más artístico que científico. Cuando llegó la época de la universidad, ya os digo, se decantó por estudiar física, pero no le llenó demasiado. Y se dedicó, pues en un principio, a intentar financiar un proyecto propio que él tenía de un escrito que él había realizado, una historieta que él había realizado, llamada, a ver si me acuerdo, Sexnogénesis o algo así aproximadamente. Yo es que el documental este lo vi hace tiempo. Y lo que pasa es que necesitaba de dinero para financiar ese pequeño proyecto cinematográfico que él quería. Cuando era un poquito más pequeño, sus padres le compraron una cámara de Super 8 y fijaos lo que hizo James Cameron. Antes de ponerse directamente a filmar y reunir a sus amiguitos y empezar a filmar pequeñas películas como lo hizo Steven Spielberg, ya os hablaré de Steven Spielberg en profundidad en otro de mis especiales de directores, lo que hizo James Cameron antes de empezar a filmar fue desmontar por completo la cámara de Super 8 para ver cómo funcionaba todo aquello, a ver cuáles eran los mecanismos que tenía, cómo se impresionaban en lo que era la película, las imágenes, y cuando la tuvo desmontada, la volvió por completo a montar. Fijaros también la inteligencia de una persona que no había estudiado absolutamente nada en su vida, siendo prácticamente un adolescente, un chaval, nada de tecnología, y cuidadosamente y meticulosamente fue desmontando la cámara de Super 8 y luego volviendo a montar. Fue realmente extraordinario, un alarde que para un chaval estamos hablando de los años 60, fue algo impresionante. Era una persona que no tenía una educación en tecnología, por así decirlo. Y luego pues se decantó por la carrera de físicas. La carrera de físicas la verdad es que la dejó prácticamente a medio gas, no superó casi ni el segundo curso, porque después de ver 2001 Odisea del espacio, quiso financiar, como ya os digo, su propio proyecto cinematográfico con esa cámara de Super 8. Y empezó a trabajar de camionero. Y trabajando de camionero, conoció a una chica, camarera, en la que estuvo saliendo durante bastante tiempo y se terminó casando con ella. Acordaos de esta chica, que es camarera precisamente. Estuvo saliendo un tiempo con ella, pero la verdad es que James Cameron, dentro de su vida, aspiraba a convertirse, o él soñaba ya, después de ver 2001 Odisea del espacio, aspiraba a convertirse en un gran director de cine. Eso es lo que realmente él quería. Pero ese proyecto de Sexnogénesis pues no le salió del todo bien, no reunió la cantidad de dinero adecuada ni la cantidad de dinero adecuada, y lo que fue precisamente lo que hizo posteriormente fue dejar un poco apartado el mundo del cine y dedicarse pues con su mujer pues a trabajar, ya os digo, de camionero, a ir a los bares, a tomarse copas, es decir, lo que él hacía como un hombre de pueblo que él se consideraba y muy sencillo. ¿Y qué es lo que realmente cambió en la mentalidad de James Cameron como para dedicarse al cine definitivamente después de dejar apartado el proyecto de Sexnogénesis? Muy fácil. En 1977 acude a un estreno de una película de George Lucas que se llama La Guerra de las Galaxias. Y todo eso, todo lo que fue la pasión que él tenía por su cámara de Super 8, por todo ello de repente dio un vuelco de 180 grados. Y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando vio las escenas del combate de las naves de los Ala X con los cazas TIE en la Estrella de la Muerte, el halcón milenario, eso es lo que le dio a James Cameron la energía para poder realizar o para intentar realizarse él como cineasta, después de ver La Guerra de las Galaxias. Y salió del cine y le dijo a sus amigos, esto es lo que realmente yo quiero hacer. Y es cuando entonces le entra otra vez el gusanillo del cine. Él ya estaba casado en su casa y lo que decide es no acudir a una escuela de cine, sino que él lo que hace es comprarse una serie de libros, de tomos, de cómo hacer cine, en el que él sería completamente, ¿cómo os diría yo? Pues un autodidacta. Es decir, él se lo iba a aprender absolutamente todo. Su mujer, él lo decía, es que no conozco a Jimmy, o sea, no le conozco en absoluto.
porque ha pasado de ser un señor que iba con su camión repartiendo por mercancía, por Estados Unidos, por Canadá, a estar en un bar tomando unas cervezas con los amigos, a irse de pesca, a estar metido en el sótano de su casa devorando libros de cine uno detrás de otro y de técnica cinematográfica. Y entonces el proyecto de Xenogénesis realmente volvió a cobrar sentido. Vuelve a recuperar lo que es el guión, realiza una especie de como de pequeñas maquetas, se fija en cómo es una cámara de cine, qué técnica cinematográfica puede utilizar, pero todo ello comprándose una serie de volúmenes de libros de cine y devorándolos él mismamente. Y ya os digo que su mujer ni siquiera la reconocía. Es ahí precisamente donde su mujer empezó ya, su primera mujer de 5 matrimonios, empezó su primera mujer, digamos, a distanciarse un poco de James Cameron, porque siendo camarera de un pequeño pueblecito, pues ella pues no estaba ya acostumbrado a que James Cameron, de una manera sinceramente tan campechana que tenía de comportarse, cambiara su mentalidad de una manera totalmente abrupta. 180 grados en su mentalidad. Entonces quería ser como George Lucas, quería filmar algo parecido a la Guerra de las Galaxias. Y empezó a montar pequeñas maquetas de naves, a ver cómo podía impresionarlas, en lo que se refiere a técnica cinematográfica, ver cómo se realizan los efectos especiales, la importancia de la dirección artística, del diseño de producción, la puesta en escena, los encuadres, la importancia de las interpretaciones, es decir, todo lo que al cine se refiere. El proyecto de Xenogénesis, además, no terminó cuajando, porque James Cameron se fue, además, precisamente a su dentista, que era una persona relativamente apoderada de dinero, y le dijo si le podía financiar ese proyecto. Que él estaba preparando maquetas, que estaba empezando a hacer como pequeños cortometrajes con efectos especiales muy caseros, pero que su amigo el dentista no quería financiarle ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Muy sabiamente. Después de hacer este pequeño proyecto, James Cameron se presentó en la productora New World, la productora de un excelente director de cine llamado Roger Corman. Roger Corman, no sé si habréis hablado de él, pero es un director y productor de cine, ya lo fue, falleció hace unos cuantos años, de películas de serie B, gracias a su productora la New World. Roger Corman, además, es el director que tuvo un contrato con la American International Pictures, una productora norteamericana grande, para poder filmar las películas que estaban basadas en los relatos de Edgar Allan Poe. Es decir, El péndulo de la muerte, La obsesión, La máscara de la muerte roja, El hundimiento de la casa Asher, La tumba de Elijah, todas aquellas películas protagonizadas por Vincent Price estuvieron filmadas por Roger Corman. Pero Roger Corman tenía una pequeña productora llamada New World, en la que también se prolongó hasta los años 90, aproximadamente finales de los 90, creo que era hasta los 2000 cuando falleció el propio Roger Corman, o ya se retiró del cine, en la que pues James Cameron se presentó, enseñó los cortos que él había realizado de ese pequeño proyecto llamado Xenogénesis, y entonces se los mostró a los directores de la productora de Roger Corman, y no dudaron ni un minuto dudaron en hacerle un contrato para ser director artístico, diseñador también de producción y también realizar labores y de tareas en pequeños efectos especiales. Pero fijaos el vuelco que dio Roger Corman, mejor dicho, que dio James Cameron a la New World a principios de los años 80 y finales de los años 70. Se encargó James Cameron del diseño de producción de 2 películas muy de serie B, es decir, muy del tipo de Roger Corman, de la New World, que la verdad es que no tuvieron mucho impacto en el cine, pero que son muy recordadas por muchos cinéfilos como yo, por estar en los videoclubs y que tenían una estética, digamos, bastante simpática, que fueron Los 7 magníficos del espacio, protagonizada por George Piper, y también La galaxia del terror, acordaos de aquella película ochentera, creo que es del año 81, 1980 aproximadamente, sobre una nave que llega a una especie como de planeta, una nave derruida, ¿qué os suena todo eso? A Aliens, en donde una serie de astronautas se meten dentro de ese planeta, de esa especie como de nave o de templo, y son atacados por un alienígena realmente extraño. La película es muy surrealista. Pues fue James Cameron precisamente el encargado de diseñar el diseño de producción, la dirección artística de estas 2 películas, muy sencillas en lo que a puesta en escena se refiere, pero que James Cameron en estos 2 films ya fue haciendo como sus pequeños pinitos en el cine.
Cuando James Cameron precisamente entra a la New World, se forjó muchas amistades, pero también muchas enemistades. ¿Por qué? Por lo que yo siempre digo, el talento despierta la envidia de los mediocres. James Cameron llegó y en solo 3 semanas, ya era director de un departamento, debido a que constantemente tenía muchas iniciativas en todo lo que era la producción cinematográfica y tenía mucha imaginación. Quería saber el porqué de todo, absolutamente todo. Preguntaba, se movía, y Roger Corman evidentemente esto no lo pasó de una manera desapercibida, ni mucho menos, y le hizo director precisamente del departamento de efectos visuales y también de diseño de producción. Es decir, con solo ya 3 semanas en New World, ya James Cameron ya se hizo y se forjó una fama, tanto de tirano, es decir, fijaos que en 3 semanas ya llegar a jefe de proyecto, mejor dicho, a jefe de departamento, debido a su talento. ¿Qué talento no le vería Roger Corman? Un auténtico visionario, ya os hablaré también en esta sección de Roger Corman. Y la verdad es que lo que hizo James Cameron fue completamente apoteósico. Pero claro, todo eso en las personas que estaban trabajando con él o ya en la compañía, después de un cierto tiempo, pues empezaron a cogerle un poco de manía a James Cameron, evidentemente. Un novato que llega a una empresa y en apenas un mes se hace ya con el control de todo un departamento, era realmente importante. Pero daos cuenta la inteligencia y la meticulosidad que tendría James Cameron al hacerle ya Roger Corman jefe de departamento. En 1978, antes precisamente de ser director de productor, mejor dicho, creo que es el año 81, esperar porque la tengo aquí, filma lo que yo entiendo que es su primera película, aunque no pudo, por así decirlo, llevar a cabo toda su experiencia cinematográfica, pero que aprendió lo que no se debería de hacer nunca en una película. Me estoy refiriendo, ya la comentaré en las críticas habituales, aunque tampoco hay mucho que decir de este film, Piraña 2, Los vampiros del mar. Fue la primera película en la que James Cameron fue consignado como director del film. Pero James Cameron, más que aprender de esta película, lo que hizo fue aprender lo que no se debía de hacer en esta película. James Cameron realmente era una persona, ya os digo, con un carácter muy fuerte, muy férreo, y que tenía que hacerse en los rodajes lo que realmente él quería y él necesitaba. Todavía no se había expuesto delante, mejor dicho, detrás de una cámara como director. Y 1981 fue un año importante para él porque se le dio la oportunidad a James Cameron de dirigir esta película, que fue además la segunda parte de aquel fantástico film mezcla de terror y ciencia ficción que es Piraña de Joe Dante del año 1978, ya os lo comentaré también, la película de Piraña, estupendo film, todo hay que decirlo. Y en esta película conoció a uno de los que sigue siendo uno de sus mejores amigos, que es Lance Henriksen, que luego le vimos precisamente durante el rodaje de Aliens, el regreso, haciendo del androide Bishop. El rodaje de Piraña 2, Los vampiros del mar, no pudo ser más caótico, porque todo el equipo técnico estaba compuesto por italianos, y James Cameron no hablaba ni una sola palabra de italiano. Pero es que lo más gracioso de todo es que Lance Henriksen entendía un poquito el italiano y se hizo precisamente amigo de James Cameron, intentando dilucidarle todo aquello que el equipo técnico y artístico quería hacer. Pero prácticamente a James Cameron no le dejaron filmar, mejor dicho, hacer la película como realmente él quería. Por eso os digo que de Piraña 2 aprendió lo que no debía hacerse en una película. Es decir, a confiar en todo el mundo, porque todo el mundo quería exponer y hacer cosas. Pero las cosas que aprendió James Cameron de este rodaje, o mejor dicho, que no aprendió, en este caso que aprendió fue que precisamente las cosas tenían que hacerse como el director tenía que decir. Ahí es donde se empezó a forjar también su fama de director un poco posesivo y de no admitir las opiniones de nadie. Una de las frases más célebres en Hollywood de James Cameron es: si yo quisiera tu opinión, que se lo podría decir a cualquiera, a un actor, a un director de fotografía, a un iluminador, si yo quiero realmente tu opinión de lo que estoy haciendo, ya te la pediré. Pero no me lo digas si no te la he pedido. Es decir, que la opinión del equipo técnico y artístico de James Cameron le importa un bledo, porque es directamente lo que él tiene que decir precisamente. Y es así como se comportó en el rodaje de Terminator ya en 1984.
Para James Cameron, Terminator del 84, además para él y para toda clase de público, fue la película sorpresa de 1984, de aquel año, además de otras muchas producciones de gran importancia que han pasado a ser o películas de culto o clásicos. Ya haré un vídeo dedicado al año 1984 donde comentaré brevemente la importancia, la cantidad de todos estos títulos y la importancia y la historia del cine que han tenido. Después de todo esto, James Cameron se involucra al 100% en el rodaje de la película Terminator. Ya se había divorciado de su primera esposa. ¿Os acordáis que pasa de ser un camionero normal, un hombre que va al bar a beber cervezas tan tranquilo, a prácticamente su mujer ni conocerle, porque después de ir a ver la Guerra de las Galaxias le cambia por completo? Es decir, que George Lucas y la Guerra de las Galaxias fueron culpables del divorcio del primer matrimonio que tuvo James Cameron, porque le cambió por completo el chip. Y entonces, en el rodaje de Terminator, conoce a la que es su segunda esposa, que es la productora Gaylan Hart. La productora Gaylan Hart se convertía en su segunda esposa y además produjo 3 de sus títulos, que fueron Terminator, Aliens el regreso y Abyss. También una mujer muy fuerte, de gran carácter y productora también de un montón de películas de acción con mucha testosterona, más, digamos, protagonizadas por hombres. Aunque realmente ya os digo que el fuerte que tiene James Cameron argumentalmente son los papeles femeninos, como en su primera película iba a realizar. Cuando él escribió el guión de Terminator, la protagonista era una chica, Sarah Connor. ¿Qué era Sarah Connor? Una camarera. ¿Y en quién se inspiró James Cameron para crear al personaje Sarah Connor? Precisamente en su primera esposa, que era, como os he dicho anteriormente, una camarera. Es decir, se puede decir que Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que luego fue su cuarta esposa, era precisamente la mujer con la que él se había casado anteriormente, antes de conocer a Gaylan Hart, y de la cual ya se había divorciado. Es decir, se inspiró en su primera esposa para componer el personaje de Sarah Connor. Es decir, esa camarera, tranquila, sencilla, en una pequeña ciudad de Estados Unidos, que de repente ve su vida alterada por un fenómeno extraordinario, que es que ella precisamente será la madre del futuro Mesías, por llamarle de alguna manera, de John Connor, que es el que liderará a la rebelión después de una guerra contra las máquinas. Y aquí, en esta película, en Terminator, yo tengo comentado aquí en el canal Terminator 2, la primera la comentaré dentro de poco, no os preocupéis. Aquí es donde realmente James Cameron realiza lo que es su gran película personal y uno de sus mejores títulos, sin duda alguna. Ya que todas las constantes en las películas de James Cameron, aquí en este film fue precisamente donde se trazó la línea maestra que James Cameron seguiría para lo que es la realización de todas sus películas posteriores. Es decir, una serie de pilares básicos. Primeramente, una narración brillante y dinámica donde James Cameron nos pone nerviosos como le da realmente a él la gana. Es decir, ya no solo dinámica, ágil, rítmica, sino además con una narrativa donde James Cameron nos emociona, nos pone nerviosos, nos pone histéricos, o controla, digamos, el ritmo de la película de una manera prodigiosa, realmente espectacular. Es decir, todos recordamos las persecuciones de las películas de Terminator y todas las tenemos como prácticamente inolvidables. Segundo, el potencial de los personajes femeninos. El personaje de Sarah Connor es el que más evoluciona y el que más, digamos, cambia en todas las películas de James Cameron. Y precisamente en Terminator es donde más se ve. La pareja de Sarah Connor en esta película, es decir, de Linda Hamilton, es Michael Biehn, que aquí interpreta a Kyle Reese. Pero este es un soldado del futuro que viene precisamente para enamorarse, para conocer a Sarah Connor y dejarla embarazada del que será el Mesías del futuro, que es John Connor. Pero el personaje de Kyle Reese, evidentemente el de Terminator no evoluciona, el de Kyle Reese tampoco evoluciona, sino que él es estático, es inmutable. Y es que para James Cameron la psicología de los hombres es más estática, más férrea, más sólida, no es cambiante. Sin embargo, la psicología de las mujeres evoluciona muchísimo más, es más cambiante, es más dinámica, es dependiendo del estado emocional. Es decir, en pocas palabras, para James Cameron las mujeres son las que tienden mucho más a desarrollar su personalidad, su carácter y su psicología en la vida normal que los hombres. Todo esto influenciado, evidentemente, por el carácter férreo suyo debido a su madre. Es decir, su madre es la principal inspiradora de todos los personajes femeninos
en las películas de James Cameron. Absolutamente de todos. Y es así como es Sarah Connor. Sarah Connor no es muy ambiciosa, pero digamos que es constante, digamos que es una chica emprendedora, digamos que es una chica valiente. Todo ello porque a James Cameron argumentalmente lo que quiere hacer es evolucionar los personajes femeninos dentro de lo que es una panorámica o una estancia, digamos, normal, es decir, una vida normal. La chica Sarah Connor lleva una vida normal con su amiga, sale con los amigos, pero hay un acontecimiento en su vida que lo revoluciona todo. Y ese acontecimiento en su vida, ¿qué es lo que es realmente? La llegada de Kyle Reese y del Terminator que interpreta Arnold Schwarzenegger. Pero es una constante en todas sus películas. Por ejemplo, en Titanic, Rose DeWitt Bukater, el personaje de Kate Winslet, es una chica adinerada que no está a gusto, evidentemente, con su posición de chica de clase alta, o de clase media alta, y hay un acontecimiento en su vida que lo cambia absolutamente todo, que es cuando conoce al personaje de Leonardo DiCaprio, a Jack Dawson, y el hundimiento del Titanic, que es lo que hace es cambiar su vida por completo. ¿Qué es lo que le ocurre a la Jamie Lee Curtis de Mentiras Arriesgadas? Por ejemplo, es una ama de casa, normal y corriente, un poquito descuidada por su marido, y que el acontecimiento que ocurre en su vida es que es secuestrada para intentar, que Arnold Schwarzenegger la secuestra él mismo, para ver si efectivamente se ha acostado con otro hombre, pero que la convierte también en la espía que es realmente, en el espía que es realmente también Arnold Schwarzenegger. Es decir, hay un acontecimiento en la vida de las mujeres, de los personajes de James Cameron en la película, en el que de repente cambia todo su mundo. Y ese cambio es lo que hace evolucionar todos sus personajes. La Mary Elizabeth Mastrantonio de Abyss. La Sigourney Weaver de Aliens, El Regreso. Es una camionera espacial, por así llamarla, que de repente se enfrenta a sus miedos, que son los aliens. Pero ¿cuál es realmente lo que hace evolucionar al personaje de Sigourney Weaver en Aliens? El afecto maternal que tiene hacia Newt, al personaje de Carrie Henn, que interpreta la niña esta. Es decir, los personajes femeninos son el fuerte, pero todos ellos tuvieron su base precisamente en el personaje de Sarah Connor, en el personaje que interpreta Linda Hamilton, y que todos sus personajes femeninos, desde su primera hasta su última película, le hacen por completo evolucionar. Pero cómo ha evolucionado también todo lo que es, digamos, la estética, la narrativa de las películas de James Cameron, porque desde Terminator a Avatar ha habido un largo proceso que le ha cambiado como director. Después del éxito que tuvo en Terminator en el año 1984, él pues se le encarga precisamente la complicadísima tarea de escribir el guión de una obra maestra, o lo que se considera ya una obra maestra de la ciencia ficción y de la historia del cine, que es Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, de lo que era una magnífica y maravillosa película de suspense y ciencia ficción y de terror inglesa y norteamericana. Entonces James Cameron coge todos los elementos de las películas de Alien y lo comprende, mejor dicho, lo transforma de una película de terror a una película de acción bélica. Es decir, Aliens el regreso no es para nada prácticamente igual que Alien el octavo pasajero. Es una película totalmente distinta. Lo único que tiene en común con Alien el octavo pasajero es que en el exterior hay un miedo, hay un monstruo que está devorando y destruyendo a toda clase de ser vivo y que no saben cómo destruirlo. Y además es una premisa como muy parecida al de Terminator, porque al Terminator y el Alien tienen algo en común, y es que no se les puede matar o localizar fácilmente, sino que aparecen en un momento de la película por el rincón más inesperado. Y eso es precisamente el componente de suspense que le da James Cameron a la película. Pero como ya os digo, lo transforma por completo James Cameron en lo que es una película de terror a una película de acción. Pasamos de unos personajes que están metidos en una caja como de cerillas, de zapatos sin poder salir, a todo un mundo en expansión, a todo un planeta, a toda una colonia, por así decirlo. Y ya no solo un alien, sino en teoría miles de ellos. Es decir, inteligentemente se busca todo lo contrario. Tenemos un alien en Alien el octavo pasajero, pero aquí tenemos miles por completo. Y James Cameron lo que quiere hacer en sus proyectos es que cada vez vayan a más, que sean más ambiciosos. Y aquí en esta película, en Aliens el regreso, es donde precisamente se forja la fama de director difícil, que luego incrementaría en Abyss, pero ya os comentaré. En esta película, que también es producida por Gaylan Hart, precisamente la que ya era también esposa suya, los dos, cuando llegan prácticamente al plató de Aliens el regreso, lo que hacen, debido al carácter que también tenía Gaylan Hart, es precisamente despedir a la mitad del elenco
que había por discutir las ideas que ellos precisamente tenían, y sobre todo la idea de James Cameron. O sea, fijaos que la productora, la Fox, en este momento, contrata a un elenco de profesionales y llega James Cameron, y porque ellos discuten sus ideas sobre la película, James Cameron, y basándose ya en la mala experiencia de Piraña 2 y ya no en tan mala experiencia en la primera de Terminator, lo que hace es despedir a toda aquella persona que esté criticando y poniendo en duda las ideas que él tiene como director, para él tener el control absoluto de la filmación. Y además era uno de los elementos que él había tenido en cuenta, que él había firmado el contrato con la Fox para la producción de la película. Es decir, que él y Gale Anhart llegan como un auténtico toro dentro de una tienda de porcelanas. Lo destrozan absolutamente todo. Y dicen que aquí la película se va a hacer como realmente ellos tenían pensado. Como una película de guerreros, una película de frontera, una película de acción, una película donde los soldados se comportan como en las películas bélicas. Una película donde nada es lo que parece. Acordaos del personaje de Paul Reissier, etcétera. Y donde, de nuevo, el protagonista femenino, la protagonista femenina en este caso, es la que realmente más evoluciona y cambia en el transcurso de toda esta maravillosa aventura que es Aliens el Regreso. La crítica de esta película la tenéis también aquí en el canal. James Cameron, precisamente por tratar de una manera tan especial el personaje de Sigourney Weaver, lo que consigue Sigourney Weaver en el año 86, cuando se estrena Aliens el Regreso, es precisamente una nominación al Oscar a la mejor actriz. Ya no solo por la calidad interpretativa de Sigourney Weaver, sino también por el tratamiento y la evolución del personaje que había escrito James Cameron sobre el papel. Tanto Terminator como Aliens el Regreso son unos maravillosos éxitos de crítica y de público, y le encumbran a James Cameron prácticamente a lo más alto de Hollywood. Y lo que hizo precisamente en su siguiente proyecto fue elevar el listón de dificultad, y es aquí cuando ya la producción se le desmadró por completo. En 1989, James Cameron estrena Abyss, El Abismo, una película exponencialmente superior a Aliens el Regreso, la más ambiciosa de su carrera, y para mí uno de sus mejores títulos. Espero que algún día alguna productora saque en Blu-ray en alta definición la película Abyss, o en 4K, o como quieran, porque la edición en DVD que tenemos aquí en España es desastrosa y una auténtica vergüenza, se ve fatal. Y además circula por ahí una versión de casi 3 horas, con un metraje incluido por el propio James Cameron. En esta película es cuando James Cameron, como persona, como director, forja su fama ya no de director difícil, sino de absoluto tirano, obligando a los protagonistas a tener unas jornadas maratonianas de trabajo de 15 horas al día. Porque su proyecto era tan difícil de llegar a cabo, tan difícil, que prácticamente eclipsó los nervios de todos los que estaban allí. Ed Harris y Mary Elizabeth Mastrantonio, lo que son los protagonistas de Abyss, perdieron los papeles muchas veces durante el rodaje. El decorado, que está construido además en una especie como de gigantesco batiscafo, se construyó además en una central nuclear vacía, pero además en un tanque que se construyó dentro de la central nuclear a 12 metros de profundidad. Para rodar muchas secuencias, los protagonistas, Ed Harris y Mary Elizabeth Mastrantonio, tuvieron que soportar temperaturas del agua bastante bajas, lo que le llevó a causarles hipotermia, muy parecidas a las hipotermias que tuvo Kate Winslet durante el rodaje de Titanic. Y con estas hipotermias, con esas jornadas maratonianas, que además, por rodar en decorados a 12 metros de profundidad y volver a subir a la superficie, tenían que hacer compresión y descompresión de lo que es la presión del aire, la gente ya perdió los estribos con James Cameron. Todos ellos se fabricaron una especie como de camisetas donde ponía un logo, dice, no temo a nada en la vida, yo trabajo para James Cameron. O sea, un cachondeo total. Pero, por ejemplo, Ed Harris, después del rodaje de Abyss, no volvió a hablar con James Cameron nunca. James Cameron le llamó para interpretar, a ver si le tuviera en cuenta. Evidentemente nadie duda la calidad interpretativa de Ed Harris, pero Ed Harris no le volvió a dirigir la palabra. Y Mary Elizabeth Mastrantonio precisamente dijo del rodaje de Abyss que había sido muchas cosas, pero agradable era una de las cosas que no había sido para nada. La película Abyss, a pesar de ser una película muy ambiciosa, con unos efectos visuales maravillosos y con una fascinante puesta en escena, todo hay que decirlo, no funcionó en taquilla tan bien como Aliens el Regreso. Pero fue una película que además luego tuvo
y recuperó ingresos, recuperó dinero cuando se editó en VHS. Yo me acuerdo que durante el año cuando se estrenó, un año después, cuando salió en el videoclub, el año 90 o 91 aproximadamente, no sé cuántas veces fui al videoclub y no pude alquilarla porque siempre estaba el VHS alquilado de Abyss. Era una completa locura. Y luego cuando la vi, fue una película que me emocionó profundamente, pero que además tiene muchos tintes biográficos de la propia película, perdón, de la propia vida de James Cameron. Y es que él, evidentemente, ya se empezaba a llevar no demasiado bien con Gale Anhar. Es lo que ocurre realmente en muchos matrimonios donde tanto el hombre como la mujer tienen un carácter muy fuerte. O sea, terminan chocando bastante. James Cameron quería controlarlo todo, siendo director, Gale Anhar como productora mucho más todavía, y claro, ahí ya tendrían ciertas rencillas, ciertos roces que ya llevaron prácticamente casi al traste con el matrimonio de James Cameron, ya el segundo matrimonio de James Cameron. Es más, la crónica que tiene Abyss como guión, que es la crónica de un matrimonio que se está divorciando, era prácticamente la crónica que estaba viviendo James Cameron en su vida, porque él también estaba en trámites de divorcio. Ese marino, mejor dicho, ese ingeniero marino, que es Ed Harris en Abyss, que se niega prácticamente a divorciarse de una mujer de la que está profundamente enamorado, pero que ella pues le quiere dar absolutamente de lado y que ve que el matrimonio pues ya ha quedado completamente deshecho. Digamos que en el guión de Abyss, James Cameron plasmó prácticamente su vida y su matrimonio del que estaba llevando con Gale Anhar, precisamente. Al final de Abyss, del rodaje de Abyss, y debido al, digamos, moderado éxito que tuvo, pues James Cameron se divorció por segunda vez de la que fue su segunda esposa, que fue Gale Anhar, precisamente. Después del rodaje de Abyss, ya en el año 90, se propone pues realizar la segunda parte de Terminator. ¿Por qué? Pues porque ya debido al moderado éxito que tuvo Abyss, pues la audiencia le pedía un poco a gritos que Terminator, la historia, siguiera avanzando. Y aquí es donde conoce a su tercera esposa, que es Kathryn Bigelow, la directora de una película ganadora del Oscar en el año 2009, y también a la mejor directora, que era En Tierra Hostil, aquella película bélica sobre la guerra de Irak, protagonizada por Jeremy Renner, el Ojo de Halcón de Los Vengadores, en el que la directora, que también ganó el Oscar a la mejor directora aquel año, fue Kathryn Bigelow, la tercera esposa de James Cameron. Aquí es cuando James Cameron realmente tiene una evolución en lo que es su planificación estética. Es decir, hasta entonces las películas de James Cameron visualmente habían sido fascinantes, pero visualmente un poco funcionales, sobre todo la primera de Terminator. Pero visualmente la diferencia que hay entre Terminator 2 y Terminator 1 en lo que a fotografía, a colorido, paleta de colores se refiere, es que la fotografía pasa de ser sencilla y funcional hasta cierto punto a ser estéticamente preciosa. Es decir, los juegos de luces, cuya estética, el culmen directamente hoy es Avatar, con esos juegos de luces, con todo ese colorido que tiene el planeta Pandora. Todo eso es un poco influencia de Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow, que muchos directores la consideran como mejor cineasta, James Cameron, yo no, ni de coña. O sea, para mí James Cameron es un director único, es un genio, y para mí Kathryn Bigelow es una directora pues prácticamente del montón. Más películas de Kathryn Bigelow, por ejemplo, Acero Azul, con Jamie Lee Curtis, una película de acción muy estimable, pero bastante sencilla en lo que es el planteamiento. Y la verdad es que una película como En Tierra Hostil, que le ganó Kathryn Bigelow a James Cameron, aquel año estaban los dos, en el 2009, los dos nominados. Digamos que si algunos le consideran mejor cineasta Kathryn Bigelow que James Cameron, pues no sé, hasta cierto punto, pues toda opinión es respetable. Ahora, no es mi opinión. Para mí James Cameron está muy por encima de Kathryn Bigelow. Pero lo que se le queda un poco más plasmado de Kathryn Bigelow, la que iba a ser su tercera esposa precisamente, es la estética de las películas. En Terminator 2 ya la planificación, además de ser espectacular como en la primera de Terminator, es fantástica a nivel visual. Cómo equilibra los encuadres, cómo hace, por ejemplo, simetrías dentro de lo que son los mismos encuadres. Digamos, no solo la funcionalidad de lo que es el encuadre, sino la profundidad de campo. Es decir, todos los parámetros estéticos de James Cameron se elevan al infinito debido a la influencia de Kathryn Bigelow. Y rueda la que es para mí una de sus mejores films y una de las mayores superproducciones y la película más cara de la historia del cine hasta su estreno.
Se gastó 90 millones de dólares James Cameron en realizar lo que es una de las, digamos, si no es la mejor película de acción de todos los tiempos, poco le falta. Porque además de ser un gran ejemplo de lo que tiene que ser suspense y ciencia ficción, es una película de acción cuyas secuencias de acción son tan largas, pero están tan maravillosamente planificadas, que para mí es la película de acción definitiva. Los efectos visuales, debido al presupuesto gigantesco, se elevan hasta límites insospechados. Vemos al T-1000, aquel personaje metal líquido, y junto con Parque Jurásico, realizada 2 años después, en el 93, se les considera los dos grandes exponentes de los efectos visuales de los años 90. Terminator 2 y Parque Jurásico, cuyos efectos visuales, además, estaban realizados por la industria Light and Magic y con realizados en estaciones Silicon Graphics. La verdad es que Terminator 2 llega a ser el súper éxito que todo el mundo esperaba. Y además de ser la película más cara de la historia del cine, por lo menos sin ajustar la inflación, pero por lo menos una de las películas que más dinero ha recaudado, consiguen 4 Oscars de Hollywood, además de las 6 nominaciones y de los Oscars que tuvo Aliens el regreso. Aquí consigue 4 estatuillas, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor maquillaje y mejor montaje de efectos de sonido. Realmente una superproducción espectacular. Y prácticamente James Cameron firma lo que es hasta entonces casi su película definitiva, o su película estéticamente y técnicamente más perfecta. Después de todo ello, pues el éxito de Terminator 2 convierte a James Cameron ya no solo en el típico tirano de Hollywood que hace los rodajes imposibles, pero los resultados son más que evidentes. Le convierte todo ello prácticamente en un dios dentro de Hollywood y le permite abordar la que sería, no antes precisamente de Titanic, la película de nuevo más cara hasta la fecha, en 1994, que es Mentiras Arriesgadas. Para Mentiras Arriesgadas, James Cameron se gastó la friolera de 120 millones de dólares en esa producción, en la que trabaja por tercera vez con Arnold Schwarzenegger y con Jamie Lee Curtis en los papeles protagonistas. De nuevo, las máximas de James Cameron. El papel de la mujer evoluciona mucho más. Arnold Schwarzenegger tiene mucho más presencia que calidad interpretativa. La película, guionizada por el propio Cameron, es una excelente parodia de las películas de James Bond. Y la estética del film vuelve a ser realmente preciosa, como Catherine Bigelow le había influenciado y más o menos le había dictado, teniendo en cuenta los azules, los juegos de luces y de sombras, la gama cromática de todo el colorido, que realmente es mucho más saturado y con más textura que en sus películas anteriores. Digamos que estéticamente, y gracias a Catherine Bigelow, en la vida o en la filmografía de James Cameron hay 2 partes, antes y después de Terminator 2. Después de Terminator 2, que son Terminator 2, Mentiras Arriesgadas, Titanic, Avatar, el estilo visual de James Cameron cambia y evoluciona respecto del anterior gracias a Catherine Bigelow, gracias a su mujer precisamente. Con Mentiras Arriesgadas, con esos 120 millones de dólares, el presupuesto se le va prácticamente de las manos. Las jornadas de rodaje son maratonianas. Jamie Lee Curtis llega prácticamente a perder los nervios, como lo había ocurrido también anteriormente a Mary Elizabeth Mastrantonio. Cuando James Cameron contrata a Tia Carrere, la actriz oriental precisamente, una de las protagonistas de la película, la contrata por 6 semanas, pero termina trabajando para James Cameron durante 7 meses. James Cameron, al igual que Stanley Kubrick, un director muy maniático, repite una y otra vez muchísimas tomas. Pero él tranquiliza a los directivos de la Fox diciéndole: no os preocupéis porque va a ser un éxito y cada día que pasa estoy más convencido de ello. Los nervios de la Fox ya se le disparan a todos por completo. Y antes del estreno, precisamente, en el estreno de Mentiras Arriesgadas, antes de que la viesen precisamente los espectadores, se la pone a los directivos de la Fox, y después de esas 2 horas y de metraje largas, todos quedan convencidos de que va a ser una impresionante película que va a tener además muchísimo éxito, siendo un film donde las secuencias de acción son tan brillantes o más que la de Terminator 2, donde los personajes son tan fácilmente identificables por el público y tiene un halo cómico tan sumamente, ¿cómo diría yo?, sencillo y atrayente para toda clase de público, que termina siendo otro éxito apabullante. Mentiras Arriesgadas le convierte en otro dios en Hollywood y uno de los pocos directores que ya podía hacer el proyecto que realmente a él le diera la gana.
y a lo que nos lleva pues directamente a lo que es su obra maestra. En 1997, y después de unas cuantas bajadas en batiscafo al Titanic, al auténtico Titanic, que yace en la fosa, esa fosa del Atlántico Norte, tan sumamente conocida, pues James Cameron investiga con una cámara diseñada por su hermano, un ingeniero llamado Mike Cameron, que también le ayudó a diseñar un tipo de cámaras para los efectos especiales de Abyss, se me ha olvidado decirlo antes, que lo que hace precisamente es filmar todo el interior de una manera muy ambiciosa, todo el interior del auténtico Titanic. James Cameron pide un presupuesto de 200, en un principio de 150 millones de dólares, aproximadamente, para realizar Titanic. Pero su ambición aquí ya es desmesurada. Construye un buque, una maqueta o un decorado, como lo queramos llamar, uno de los más grandes de la historia del cine, que es solo un 10% más pequeño que el auténtico Titanic, pero que todo el detallismo de la dirección artística, del diseño de producción, todos los detalles son tan sumamente fidedignos con el original de Titanic, porque se empapó James Cameron de muchos papeles y mucha historia del barco. Pide precisamente a la White Star, la compañía que había fundado el Titanic en 1912, que había construido, planos originales de lo que es la dirección artística de todo ello, se le son concedidos al propio James Cameron para realizar los decorados de la película. La verdad es que todo lo que fue la construcción del diseño, de lo que es el barco, de lo que es el decorado de Titanic, es una auténtica obra maestra ya en todo lo que es su ejecución. Todo lo que son, digamos, las puertas, las salas, los platos, las vajillas, los cuadros, las moquetas, todo, absolutamente todo, es tan fidedigno que su grado de excentricidad se eleva por los aires en Hollywood. Contrata a dos actores relativamente conocidos, que eran Leonardo DiCaprio, que había venido de protagonizar la de Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, y a Kate Winslet, que venía de una nominación al Oscar por Sentido y Sensibilidad de Ang Lee, maravillosa película que yo os comentaré también aquí en el canal. Y escribe una historia de amor tan sencilla, prácticamente, digamos, tan sencilla como todos los guiones que había escrito anteriormente para Abyss, para Terminator 2, para Mentiras Arriesgadas, para contar única y exclusivamente lo que es el hundimiento de uno de los barcos, o el barco más famoso de todos los tiempos. Y aquí es donde realmente entra en juego todo lo que es el fuerte de James Cameron, la técnica cinematográfica, que ya había dado luces de ser grandiosa en las películas anteriores. Los efectos especiales, las maquetas, todo lo que son las secuencias de acción, las persecuciones, todo, absolutamente todo es desproporcionado y grandioso. Construye ese gran tanque en uno de los decorados de la Fox, que lo llena con millones de galones de agua, en donde mete esa gigantesca maqueta, que es realmente un decorado, para filmar prácticamente un segundo hundimiento del Titanic. Impresionante su trabajo. Consigue que Russell Carpenter, su director de fotografía, realice una progresión cada vez más difícil en el encuadre. Acordaos, por ejemplo, cuando la cámara va girando y vemos el barco, el Titanic, inclinado, como poco a poco se va hundiendo, y la cámara se va acercando a todo lo que son las cubiertas del Titanic, y todas estas se van llenando poco a poco de agua, en unas secuencias realmente estremecedoras. Todo ello le valió a Titanic las 14 nominaciones Oscar y las 11 estatuillas que llegó a ganar precisamente esta verdadera obra maestra del cine, que muchos dudan de que sea una gran película. Yo no tengo ni la más mínima duda de que es el mejor título de James Cameron y una película importantísima que cambió prácticamente lo que es la política de superproducciones de Hollywood. Si hoy en día tenemos, por ejemplo, muchas películas cuyo presupuesto ya llega a los 200, 275, 300 millones de dólares, es precisamente porque hubo una persona llamada James Cameron que se arriesgó con 150 millones de dólares a filmar Titanic. Pero ¿qué ocurrió durante la filmación? Que el presupuesto se le desorbitó por completo y llegó a costar la friolera de 215 millones de dólares. Los directivos de la Fox ya volvían por enésima vez a tener los nervios por las nubes, y James Cameron llegó a renunciar a su propio salario para que fuera empleado en la película, pero que posteriormente, debido a su grandioso éxito, Titanic recaudó la prácticamente friolera de más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo, recuperó su sueldo
y se convirtió pues prácticamente en el auténtico rey Midas junto con Steven Spielberg que es hoy en día en Hollywood. Y aquí es donde ya viene ya un poco, digamos, el parón al que James Cameron nos somete durante ya mucho tiempo. En 1997 estrena Titanic, gana el Globo de Oro y el Oscar al mejor director, con toda justicia, totalmente. Era cuando el Oscar se daba a películas que realmente merecían la pena. Y nos da un parón de nada más y nada menos que de 12 años sin dirigir ni un solo film, en la que James Cameron escribe unos guiones, intenta un proyecto en otros, como aquel proyecto de realizar la película Spider-Man, que luego no llega a cuajar, pero lo que está él esperando es que los efectos visuales alcancen una determinada cota de perfeccionismo, porque en Titanic había utilizado muchos efectos realizados por ordenador, incluso algunos que él mismo había diseñado para la película, pero que para su siguiente proyecto, la película Avatar, necesitaba que los personajes, que muchos de ellos, estuviesen generados íntegramente por ordenador. ¿Qué es lo que realmente da vía libre a James Cameron para empezar el proyecto de Avatar? El Señor de los Anillos de Peter Jackson, y sobre todo en dos criaturas que ve en las dos torres, que son Gollum y Barbol, dos personajes íntegramente filmados por ordenador. Y eso es lo que ya le da a él la idea para poder trabajar precisamente con Peter Jackson, prácticamente casi un triunvirato de directores maravillosos. Steven Spielberg, del que había aprendido también bastante, en lo que a narrativa se refiere, influenciado en parte por George Lucas, y Peter Jackson, y evidentemente James Cameron. Contacta con Peter Jackson también para que los efectos visuales de Avatar los realice precisamente la Weta Workshop y la Weta Digital, la compañía de efectos visuales de Peter Jackson. Y realiza lo que es, digamos, otro impresionante film desde el punto de vista estético, desde el punto de vista visual, y lo que es un perfeccionamiento de todas las técnicas cinematográficas que tenía hasta entonces. Yo entiendo hasta cierto punto por qué James Cameron ha esperado tanto desde Avatar hacer luego las precuelas. Avatar para mí es el culmen de todas las ambiciones de James Cameron, tanto en técnica cinematográfica, dirección de actores, narrativa muy sencilla, porque todas las películas de James Cameron, todas ellas se vanaglorian de tener una sencillez narrativa apabullante, pero totalmente efectiva, porque sus personajes son muy accesibles para el gran público y son muy fácilmente comprensibles, para toda clase de público, evidentemente, y además todas las secuencias están filmadas y planificadas con un grado de meticulosidad realmente impresionante. La presentación de los Na'vi, la presentación del mundo de Pandora, sobre todo, por ejemplo, cuando Jake Sully, Sam Worthington, se está paseando ya por la noche, cuando queda atrapado en Pandora, y ve toda esa belleza, con esa dirección artística, con un diseño de producción apabullante que se llevó uno de los Oscars que tuvo precisamente Avatar, el de la dirección artística. Las secuencias, por ejemplo, de los monstruos, de esos seres antidiluvianos, hechos con un grado de perfeccionismo que le dan un carácter totalmente palpable a la película de James Cameron. Avatar es un auténtico prodigio desde el punto de vista técnico y también narrativo, ¿por qué no? Porque su sencillez es la sencillez narrativa de los grandes directores clásicos de todos los tiempos. John Ford, por ejemplo, tenía mucho de sencillez narrativa, porque además tenía unos personajes, al igual que James Cameron, muy identificables para todo el mundo, pero también con un grado de perfeccionamiento en lo que es la interpretación de todos ellos que son muy equiparables. Es decir, si en las películas de John Ford un actor estaba a gran alto nivel en su calidad interpretativa, todos ellos no le iban a la zaga. Pues precisamente es lo que consigue James Cameron en Avatar con sus personajes. Muy sencillos, ya os digo, de una apabullante sencillez, porque nadie hay más simple en Hollywood que James Cameron, argumentalmente hablando, pero todos ellos con una interpretación absolutamente creíble. Un villano tan identificable y tan admirable como el que hace Stephen Lang en la película, el buen hacer de Sigourney Weaver, y que catapulta al estrellato a sus dos jóvenes estrellas, al igual que 12 años antes lo había hecho con DiCaprio y con Kate Winslet, en este caso Sam Worthington, y Zoe Saldaña también, que luego la veríamos también en Los Guardianes de la Galaxia. Pero con Avatar, digamos que lo que es el control del tempo cinematográfico, el ritmo en la película, que no decae en ningún momento, la planificación totalmente y estéticamente preciosa de todo lo que son las secuencias. Por ejemplo, cuando Jake Sully por primera vez se va a enfrentar a un
o mejor dicho, cuando el personaje de Zoe Saldaña la enseña a manejarse con los Banshees, es decir, a esas criaturas aladas, azuladas o verdosas que tiene que controlar, esa secuencia está planificada realmente, incluso yo diría, digamos casi como por la mano de Dios. Porque el Banshee no deja estar siempre en el centro del encuadre, la cámara se mueve con una solidez y con una, digamos, con una suavidad envidiable, y siempre dentro del encuadre vemos la magnificencia de los personajes de los Na'vi, prácticamente de cuerpo entero. Todo ello James Cameron realizado de una manera estética prácticamente sin inmutarse. Es decir, la belleza plástica que tiene una película como Avatar, que evoluciona desde Terminator 2, Mentiras arriesgadas, Titanic, y el culmen estético de James Cameron, que es Avatar, es totalmente envidiable. Avatar es una película brillante desde el punto de vista estético, absolutamente controlada hasta el último momento, hasta el último resquicio técnicamente y con una sencillez narrativa tan fácil de seguir que no se hace pesada en ningún momento, con un montaje único. Avatar prácticamente, digamos que no es mejor que Titanic, pero sí que perfecciona muchas de las cosas que había puesto en prueba James Cameron. Para James Cameron, Titanic es la gran superproducción de su vida, pero es como un campo de pruebas para luego trasladarlo todo eso a Avatar, en lo que a planificación, a perfeccionamiento estético, los colores, por ejemplo, apastelados de Titanic, que evolucionan, por ejemplo, de los azules cromados que había tenido, por ejemplo, en Mentiras arriesgadas en Terminator 2, luego se transforman en colores mucho más suaves, brillantes, por ejemplo, acordaos, por ejemplo, la secuencia en la que Jake Sully está con su avatar, y está, por ejemplo, en la jungla cuando se queda solo y se rodea de todos esos personajes que parecen como medusas, que le recubren el cuerpo entero y que le hacen como brillar en todo ese aspecto. Por ejemplo, el árbol madre, con todos los Na'vi alrededor, iluminándose para darle vida. La llegada de Jake Sully con el Toruk Makto, que es esta gigantesca criatura, que parece un pterodáctilo rojizo gigante, toda la leyenda que tiene, la destrucción del árbol madre por parte de Stephen Lang. Es realmente impresionante toda la película y maravillosa. Basándose en muchos clásicos, como Un hombre llamado caballo, argumentalmente, como Bailando con lobos, pero con una sencillez narrativa muchísimo mejor. James Cameron es, a día de hoy, el director que puede hacer lo que le dé la gana en Hollywood, y puede estar todo el tiempo que quiera sin filmar una película. En los últimos años James Cameron nos ha dado películas como guionista, Alita de Gente de Combate, que la escribió y produjo, la dirigió Robert Rodríguez, cuya crítica la tenéis aquí en el canal, y además una tertulia que hice con James Cameron y con otros dos youtubers, como os he mencionado anteriormente, donde en el guión se ve la mano de James Cameron. El personaje de Alita evoluciona de nuevo como todos los componentes femeninos de sus películas anteriores, como la Rose DeWitt Bukater de Titanic, como la Mary Elizabeth Mastrantonio de Abyss, como la Sigourney Weaver, la teniente Ripley de Aliens, como la Sarah Connor de los Terminators. Todo ello evoluciona con la premisa de un James Cameron. Es precisamente uno de los puntos que yo destaqué en la crítica de Alita en Gente de Combate, el desarrollo del personaje de Alita, que empieza a ser una chica, androide, o algo así parecido, que lleva una vida muy normalita con su creador, tiene amigos, pero que ocurre una serie de acontecimientos que le hacen cambiar su mentalidad y transformarle en ese poderoso cyborg que en realidad es lo que es. Una serie de acontecimientos extraordinarios en su vida. Como extraordinarios habían sido los acontecimientos que cambiaron a la Rose de Titanic, a la Mary Elizabeth Mastrantonio de Abyss, a la teniente Ripley de Aliens. Es decir, volvemos al mismo esquema. Lo último que ha producido James Cameron es Terminator, Destino Oscuro, la película dirigida por Tim Allen, donde ya no está de guionista. Se nota que James Cameron ya no está dentro de la narrativa de la película, pero que también la produjo y que ya, por lo visto, ha terminado los rodajes de Avatar 2 y de alguna de sus secuelas. Veremos a ver si un año de estos el señor Cameron pues nos puede digamos, sorprender nuevamente. Yo estoy completamente seguro que lo hará. Actualmente ya James Cameron tiene 65 años. Ya tuvo 2 matrimonios, posteriormente después se divorciaría de Catherine Bigelow y después de Titanic, precisamente durante el rodaje se casaría con Linda Hamilton. Pero he metido la pata. Se había casado anteriormente con Linda Hamilton, pero durante el rodaje de Titanic conoce a Susie Amis, una de las protagonistas del film de Titanic, que es la que hace de nieta del personaje de Rose cuando ya es anciana. Actualmente ya se ha divorciado de Susie Amis porque
las mujeres con las que se casa James Cameron un mujeres que, según él, no necesitan al hombre. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte carácter, porque son muy dependientes, y llega un momento porque efectivamente se dan cuenta de que no necesitan a James Cameron, porque son mujeres de mucho carácter, y que además él también lo tiene. Y directamente, seguramente, en la convivencia chocarán. Pero debido a estos matrimonios, James Cameron ha tenido 5 hijos. O sea, 5 matrimonios y 5 hijos. Esperemos que James Cameron nos siga sorprendiendo con muchas y grandes películas. Ya tiene 65 años, yo creo que todavía nos puede dar grandes alegrías. Pero yo estoy seguro que el señor Cameron volverá, seguramente, para volver a sorprendernos con las secuelas de Avatar o con cualquier otro proyecto que tenga entre manos. Estoy totalmente convencido de ello. El señor Cameron, James Cameron, que es un director que prueba las escenas de acción con los especialistas para asegurarse de que son seguras, de que un director tan tiránico y tan férreo y tan reservado en los rodajes, que se hace exclusivamente lo que él tiene que decir, que si a él se le empecina, como en el rodaje de Aliens, un tipo de óxido para el hierro que está deshecho por el ácido de los aliens, tiene que conseguirse y solo tiene que ser ese, porque el señor Cameron lo ha dicho. Y que si tú vas a opinar algo de la película que le está haciendo, él te dice que si necesitase tu opinión ya te la pediría. O sea, imaginaos el carácter que tiene que tener. Evidentemente nos tiene que tener reservadas muchas y grandes sorpresas. James Cameron es para mí, además de esa niñez que pasó, que os he descrito al principio del vídeo, tan férrea, con su madre tan autoritaria, con un padre también, con una educación muy dura, que la vida le dio un serio revés cuando tuvo que ocuparse de sus hermanos pequeños porque su madre estaba trabajando en el hospital, que dejó la universidad para estudiar estudiar física para dedicarse al cine, que trabajó de camionero y que ve 2001 Odisea del espacio y la Guerra de las Galaxias y que le cambia el mundo por completo. James Cameron se convirtió, gracias a eso, en uno de los grandes y excelentes directores de la historia del cine. Puede que a lo mejor no uno de los mejores, pero sinceramente uno de los más visionarios, uno de los más ambiciosos y sinceramente uno de los directores que a cada proyecto que va planteándose lo va haciendo cada vez más difícil. ¿Qué puede ser más difícil que Titanic? ¿Qué puede ser más difícil que Avatar? O que El Señor de los Anillos, en la cual se basó para realizar los personajes de Avatar. Yo estoy seguro que James Cameron seguramente volverá a sorprendernos con el tiempo. Desde esta película, Piraña 2, Vampiros del Mar, hasta Avatar, pasó un mundo para James Cameron, pero realmente yo creo que nos volverá a sorprender con su megalomanía y sobre todo con su gran talento para historias sencillas, gran control de la técnica cinematográfica y con unos maravillosos y apabullantes efectos visuales. James Cameron es uno de los directores contemporáneos más importantes de la historia del cine, hasta hoy, y que es de los pocos que puede hacer el proyecto que él le dé la real gana. Espero que os haya gustado este vídeo especial de James Cameron y espero que os pueda comentar dentro de poco, dentro de no mucho, Avatar 2. La estaré esperando como agua de mayo. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis al clic, que os suscribáis y que os deis la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. James Cameron, otro de los grandes de la historia contemporánea de Hollywood y creador de todos los clásicos que tiene: Terminator, Terminator 2, Aliens el regreso, Abyss, Mentiras arriesgadas, Titanic y Avatar. Piraña 2, Vampiros del Mar se queda dentro de su filmografía como una anécdota. Hasta mañana.